Realizar un estudio prospectivo, de la situación económica, aunque sea de un futuro muy cercano, el 2018, es de alta responsabilidad para una analista, en razón de la transición global, en las esferas económica, política y social. La preocupación estriba en que teniéndose datos de INEGI y otras fuentes, solo al 2016, se corren riesgos en la opinión profesional responsable que se requiere, pues ello ha implicado proyectar datos macroeconómicos, de cierre de los años 2017 y de 2018, en un ambiente de alta volatilidad y de recesión. Bajo esa advertencia de contexto, que pone a la vista una limitación metodológica y de análisis, se presentan en la conferencia un análisis económico, de cara al 2018, dictada en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, a invitación del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, IMEF, algunos datos de interés a dicho propósito, bajo un poderoso instrumento, como es la contabilidad nacional. Es bajo esta visión, de las cuentas nacionales, que se aborda el tema. Para ello, es necesario partir de un breve diagnóstico de la economía mundial, emanado de fuentes oficiales, como es el Informe Anual sobre las Tendencias Previstas en la Economía Mundial, de la Organización de Naciones Unidas, ONU, entre otros, que se denomina Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2017. La ONU prevé una modesta recuperación de la economía mundial en los años 2017 y 2018, indicando que la vuelta a un crecimiento, firme y sostenido, sigue siendo difícil de alcanzar. De ahí que indique que se requieren medidas de política concertadas, que reactiven la inversión y el crecimiento para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. La organización, asevera en el informe, que se prevé una modesta recuperación global, para 2017 y 2018, advirtiendo que la economía mundial, no ha salido aún, del periodo de crecimiento lento, caracterizado por la escasa inversión, el comercio decreciente y un debilitado aumento de la productividad y que al cierre de 2017, el crecimiento de las economías desarrolladas mejoraría ligeramente, con dificultades, dada también la escasa inversión y la incertidumbre en materia de políticas, que limitan la actividad económica. Un dato relevante mostrado por la ONU, en su informe, se refiere al ritmo de crecimiento de la economía mundial, en 2016, de 2.2%, 2.4% según BM, el crecimiento más lento, desde la Gran Recesión de 2009. Un dato relevante mostrado por la ONU, en su informe, se refiere al ritmo de crecimiento de la economía mundial, en 2016, de 2.2% el crecimiento más lento, desde la Gran Recesión de 2009 que el Banco Mundial lo posiciona en 2.4%. El aumento del Producto Bruto Mundial, de 2017 a 2018, de 2.7% a 2.9%. Hecha por el Banco Mundial, exige una revisión a la baja con respecto a previsiones formuladas, según la ONU, quien afirma que la mejora moderada prevista para 2017 y 2018 es más una estabilización económica que una reactivación robusta y sostenida de la demanda mundial. El propio subsecretario general de Desarrollo Económico del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Lenny Montiel, insiste en la necesidad de redoblar esfuerzos para que la economía mundial regrese a una senda de crecimiento más firme e inclusivo y se propicie un entorno económico internacional favorable al desarrollo sostenible. El crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la pobreza es el enfoque del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyos ejemplos representativos, se localizan en Mozambique, Sierra Leona y Costa de Marfil donde, a partir del Fondo para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Programa y la Organización Internacional del Trabajo,
trabajan con las industrias extractivas de minerales para generar crecimiento económico, oportunidades para toda la población y reducción de vulnerabilidades, sin excluir a nadie, al generar empleos decentes y medios de vida seguros, promover mejores políticas de gobierno e instituciones públicas justas y responsables, mirando lo inclusivo en la interconexión con la seguridad alimentaria y nutrición, agua y saneamiento, sostenibilidad, igualdad de género y asociaciones público-privadas, apoyando prácticas de negocio sostenibles e inclusivas. Siempre ha sido necesario incluir el desarrollo en las políticas públicas de los países, entendido como elevación del niveles de bienestar, afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, abordando la calidad e inclusividad del crecimiento económico, vistos como la solución a la pobreza, el desempleo y la desigualdad. México, tiene una tendencia de crecimiento económico volátil, del PIB, de intensa inestabilidad, pese al pronóstico de crecimiento mayor, para las economías menos avanzadas al 2017, desde 4.1% y hasta el 7%, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pronosticándose un cierre negativo para México, en este año, según datos disponibles. El crecimiento previsto del PIB, en México, de 1.84% en 2018, contradice la previsión de que el crecimiento económico mundial se fortalecerá hasta ubicarse en el 2.7% en 2017 y de que el crecimiento de los mercados emergentes y las economías en desarrollo repuntará de manera más rápida que las economías avanzadas hasta situarse en un 4.1%, hecha por el Banco Mundial. El crecimiento menor a de los años previos, de cara al 2018, año electoral, al que los empresarios ven riesgoso, se verá afectado por la inseguridad, las elecciones de 2018 en México y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan, según el director general de Investigación Económica de Banco de México, Banxico, Daniel Chiquiarzi Curel. Esta preocupación fue expuesta, por el entonces secretario de Hacienda, hoy precandidato a la presidencia de México, José Antonio Meade, según Enrique Hernández, del Heraldo de México, quien a la letra lo cita: la economía mexicana tendrá momentos de incertidumbre producto de la elección de 2018. A decir del Banco Mundial, la recuperación del crecimiento, se debe al fortalecimiento del crecimiento mundial del comercio, que se ubica en alrededor del 4% en 2017, después de registrar un valor bajo del 2.5% en 2016, tras la crisis financiera, aunque se espera que se mantenga por debajo de los niveles anteriores a dicha crisis. El crecimiento mundial del comercio, del crecimiento de las exportaciones y las importaciones, ha sido contribución de China. La ONU prevé que los precios del petróleo superarán los niveles de 2016, pero también previene que la resiliencia del sector del petróleo de esquisto de Estados Unidos, mantendrá los precios del petróleo bajo control. La tecnología y las mejoras en la productividad han permitido a los productores de petróleo estadounidenses ser rentables, incluso con precios del petróleo mundiales más bajos, dado el retorno asegurado para el inversor, con financiación y extracción a corto plazo de petróleo esquisto con la fractura hidráulica o fracking, ganando a la exploración convencional de petróleo. Los Estados Unidos, en este punto del tiempo, superó a Arabia Saudita como el primer productor mundial de crudo. Cada pozo e extracción de petróleo con fractura hidráulica, puede consumir hasta 30 millones, a 1 litro por fractura con una sopa de químicos que pueden llegar a ser 1 o 2% de esos 30 millones de litros. Hoy, los productores de Estados Unidos pueden aumentar la producción de petróleo, de manera elástica, propiciando que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ampliase los recortes de producción, mientras que se calcula que la producción de petróleo, en Estados Unidos registrará un máximo histórico de 10 millones de barriles, por día antes del 31 de diciembre de 2017, como en 1970, con exportaciones al primer trimestre, cercanas a los 900.000 barriles de crudo por día,
que surten a los mercados de Europa y Asia, con un precio menor a la de ese año, cercano a los 170, no más allá de los 60 o 70 dólares por barril. Desde el año 2014, los bajos precios del petróleo han agotado el fondo de riqueza saudí, por lo que el intento saudí será diversificarse lejos del crudo, a partir de la firma del acuerdo con Estados Unidos, por $100 billones con Blackstone Group LP, para invertir en proyectos de infraestructura de Estados Unidos, de transmisión de energía eléctrica, en 20 estados occidentales, actualmente operados por el gobierno federal. Para la ONU, los países en desarrollo siguen siendo los principales impulsores del crecimiento mundial, al representar aproximadamente el 60% del crecimiento del Producto Bruto Mundial, en el periodo de 2016 a 2018. Asia Oriental y Meridional siguen siendo las regiones más dinámicas del mundo, gracias a la fuerte demanda interna y a las políticas macroeconómicas de apoyo. El Fondo Monetario Internacional ha elevado su pronóstico de crecimiento económico para China, en 2017 y 2018, a 6.8% y 6.5%, respectivamente, debido al desempeño más fuerte que lo esperado, durante la primera mitad del año, al apoyo político continuo y la política sumamente expansionista, a fin de duplicar el PIB, entre 2010 y 2020, pero prevé que siendo el mayor respaldo de su política económica, la vigorosa expansión del crédito, China aumentará su riesgo de un crecimiento a la baja, a mediano plazo. El fondo contempla riesgos en los pronósticos del crecimiento mundial de equilibrio, a corto plazo, pues a mediano plazo, continuarán inclinándose a la baja. La reactivación cíclica podría ser más vigorosa y más sostenida en Europa, pero tener elevados precios de mercado y una volatilidad en niveles muy bajos, imprimen incertidumbre en sus políticas, distorsionando los mercados, el crecimiento y la confianza. La normalización de la política monetaria, es decir del aumento de las tasas de interés, en algunas economías avanzadas, sobre todo en Estados Unidos, impactará las condiciones financieras internacionales más rápido de lo previsto y el giro hacia el aislacionismo y los riesgos geopolíticos, siguen siendo prominentes, según el último informe World Economic Outlook, traducido como Perspectivas de la Economía Mundial de abril. A ello, se agregarán, los estímulos fiscales, aprobados por el Senado estadounidense, este diciembre de 2017, equivalentes a un recorte de impuestos de cerca de $1.5 billones en un plazo de 2 años, beneficiando a las empresas, al bajar el impuesto de sociedades, del 35 al 20%, por debajo de los tipos aplicados en Francia o Japón y duplicar el mínimo exento a las familias, de $12.000 a $24.000 en parejas, entre otras medidas. Para la eurozona, el Instituto de Investigación Económica de Múnich, prevé que la política monetaria expansiva, el acrecimiento de la cantidad de dinero y la creciente recuperación del mercado laboral a nivel general, aumente la producción potencial, que impulsará a las empresas a intensificar sus inversiones y a aumentar la confianza de los consumidores, aunque al evaluar a la economía francesa e italiana, como las de menor competitividad, pronostica la posibilidad de debilitar el crecimiento de la producción entre los países del euro. Tales previsiones se basan en un escenario en el que las negociaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea, los tratados de libre comercio de Estados Unidos y la Unión Europea, así como las del Telecán, con México, redunden en beneficios mutuos, en las relaciones económicas actuales, en nuevos flujos de comercio y de capital, con efectos para el crecimiento económico a medio plazo en Europa y, en menor medida, también en otros países del resto del mundo. La situación del mercado de trabajo en algunos países de la zona euro, caracterizados por altas tasas de desempleo estructural, es la principal variable que obstaculiza un crecimiento fuerte. El Instituto de Investigación Económica de Múnich, considera que la poca estabilidad financiera de Italia, fundamentalmente en la solvencia de los bancos, constituye una amenaza para la estabilidad de la zona euro en su conjunto. Las tasas proyectadas de crecimiento mundial para 2017-18,
en la mayoría de las economías avanzadas, son inferiores a los promedios anteriores a la crisis, debido al exceso de obstáculos al crecimiento potencial, producidos por el envejecimiento de la población, la debilidad de la inversión y el lento avance de la productividad. Este comportamiento será compartido por varias economías avanzadas, como Alemania, Canadá, España, Francia e Italia. Para el Fondo Monetario Internacional, la debilidad tanto de la inflación subyacente, índice de precios al consumo que no toma en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar, como de las presiones salariales, obliga a la política económica a reorientar al alza las expectativas inflacionarias, en armonía con las metas, cerrar las brechas del producto, diferencia entre el producto efectivo y el producto potencial de una economía, como cantidad máxima de bienes y servicios que una economía puede generar, operando a su plena capacidad instalada, y, si corresponde, reequilibrar la posición externa, entre ingresos y egresos. Existe la probabilidad de que las economías exportadoras de productos básicos, experimenten una relativa recuperación en el crecimiento, por la tendencia, a la alza de sus precios, pronóstico de la ONU coincidente con el del Banco Mundial, pero para el Fondo Monetario Internacional, FMI, los países exportadores de materias primas deberían continuar adaptándose a niveles de ingresos más bajos y diversificar sus fuentes de crecimiento con el correr del tiempo. La ONU y el Banco Mundial manifiestan que el crecimiento se recuperará e impulsará por los exportadores de productos básicos, siendo de amplia base, entre los exportadores de bienes agrícolas, energía y metales, lo cual no caracteriza a México, ni en cuanto al petróleo, ni en lo correspondiente a los productos agropecuarios, ni metálicos, ni de maquinaria y equipo, pintándose un panorama adverso para el país al 2018. Lo cual es acorde con lo planteado por el FMI, respecto de Brasil, China y México. Al contrario del FMI, la ONU prevé que el crecimiento en las 7 principales economías de mercado emergentes, a saber, Brasil, China, India, Indonesia, México, la Federación de Rusia y Turquía se incrementará sustancialmente y superará al crecimiento en el grupo de las 7 principales economías industrializadas en 2018, estimando que ello beneficiará también a otros mercados emergentes y economías en desarrollo. Vistos los determinantes de la elevación del comercio, en los mercados de amplia base en la exportación de bienes agrícolas, energía y metales, el crecimiento del Producto Interno Bruto, en los países menos adelantados, se mantendrá muy por debajo de la meta de al menos el 7%, fijada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular en el caso de México, por lo menos en lo referente al año 2018. Que según la ONU, de no disminuir la desigualdad de los ingresos, es posible que casi el 35% de la población de estos países, se encuentre en situación de pobreza extrema, de aquí a 2030. Los indicadores de pobreza en México, se concentra en el sur y sureste del país, sin que el fenómeno se ausente en otros estados de la República Mexicana, pues ya desde 2016, los indicadores muestran que la población en situación de pobreza, ascendía, en millones de personas, a 53.4, 44 en situación de pobreza moderada, 9.4 en situación de pobreza extrema, 32.9 en vulnerabilidad por carencias sociales, 8.6 en vulnerabilidad por ingresos y solo 27.8 millones es población no pobre y no vulnerable. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, define que, la pobreza extrema es cuando una persona tiene 3 o más carencias, de 6 posibles, dentro del índice de privación social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
México tiene 53.4 millones de pobres al 2016 y será un país de viejos y pobres en el 2050, situación que sin duda, representa un reto, muy difícil de afrontar, si no se modifican las políticas de bienestar social en el país, ya que de continuar el comportamiento demográfico, el pronóstico para el año 2018, será de 130.2 millones de personas. En el informe de la ONU, se define la prolongada escasez de inversiones como una de las principales causas de la desaceleración del crecimiento mundial. En México, se observa que la inversión, formación bruta de capital fijo, ha mostrado una tendencia de crecimiento a tasas decrecientes, sobre todo en lo que se refiere a la construcción. Dicha tendencia, en México, se explica por el comportamiento volátil en sus tasas de crecimiento, previéndose que la construcción y la inversión total caerán al 2018, con un repunte en lo que respecta a la inversión de maquinaria y equipo, de acuerdo al pronóstico realizado con datos disponibles, del Banco de Información Económica del INEGI. Muchas economías han experimentado un marcado descenso de la inversión privada y pública en los últimos años, especialmente en las industrias extractiva y del petróleo. La ONU señala que en los países exportadores de productos básicos, los gobiernos han reducido la muy necesaria inversión pública en infraestructura y servicios sociales, como respuesta a la brusca pérdida de ingresos. Al mismo tiempo, el crecimiento de la productividad laboral se ha ralentizado considerablemente en la mayoría de las economías desarrolladas y en muchas de las grandes economías en desarrollo y en transición. A pesar de que el gasto presupuestario ha crecido a precios corrientes, de 2007 a 2016, y desde años anteriores, ello no se ha reflejado en una mejora del nivel de vida de la población mexicana, ni se ha traducido en la mejora de la seguridad pública. Gastar más supone recaudar más, y ante la incapacidad para esto, el endeudamiento es la consecuencia y la posibilidad de incrementar el gasto. La visión de corto plazo, en la construcción del paquete económico 2018, con posibilidades de incremento fiscal imperceptible, el escenario del gasto, seguramente imposibilitará el remontar la situación económica de México, por lo cual, se tendrá una inversión más extendida, impactada por los bajos precios y producción petrolera, la volatilidad del peso mexicano, ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecan, según Arturo Carranza, especialista del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Ello obligará a reajustar los gastos presupuestarios, afectando, principal y negativamente a la inversión física, la cual podría desplomarse, dada la caída de 22.6%, del primer semestre de 2017, la mayor de los últimos 5 años. A ello, se agregarán los gastos por las elecciones presidenciales y las presiones de pensiones, el costo de la deuda, por lo que será difícil lograr un superávit primario, es decir, un equilibrio entre los ingresos del gobierno, menos sus gastos, sin considerar el servicio de la deuda, del 1% del PIB, de acuerdo a la hipótesis de política económica, para el 2018 en México, lo que imposibilitará que el país tenga acceso a créditos para la deuda pública. Por supuesto que una menor inversión física afectará el crecimiento económico, en el corto y largo plazo, lo cual se verá agravado por los gastos que no se pueden dejar de pagar, como son las pensiones, el servicio de la deuda y recursos a las entidades federativas, por concepto de participaciones, partidas que en julio de 2017 representaron el 40.4% del gasto total del sector público, las cuales muestran un crecimiento anual, respecto del mismo periodo de 2016, partidas que fueron del 36.4%, de acuerdo con las cifras del Informe Mensual de la Finanzas y Deuda Pública, del 30 de agosto de 2017. Según lo publicado en Dainzú Patiño, el 31 de agosto de 2017, en artículo denominado 3 retos para el paquete económico 2018, en expansión en alianza con CNN.